Hay veces que el cambio más importante en un trabajo no llega de un manual o de una nueva política, no. A veces viene de algo tan simple y tan doloroso como una caída. Esta es la historia de cómo un accidente, un simple suelo mojado y una persona con determinación le dieron la vuelta por completo a la cultura de seguridad de todo un equipo. Y nos demuestra que a veces hay que tropezar para aprender a caminar con más cuidado. Pues mirad, nuestra historia empieza en La Vostra Llar, un centro de cuidados donde, como en tantos otros, el día a día es un auténtico torbellino. El personal no para, siempre de un lado para otro para que los residentes estén bien. Pero, como dice esta frase, en medio de esa misión tan noble, los peligros más tontos, los más comunes, son los que al final nadie ve. Imaginaos la escena, porque es que es como un ballet. Carritos de medicación que se cruzan con bandejas de comida, grúas para mover a residentes, cubos de agua. Una coreografía sin pausa y, seamos sinceros, a veces bastante caótica. Un ballet donde cada gesto es para cuidar, sí, pero donde un solo paso en falso puede romper toda la armonía. Y en el centro de toda esta danza está Patricia, nuestra protagonista. Una gerocultora de 10, súper enérgica, siempre atenta a todo, era sin duda una de las profesionales más ágiles y eficientes, de esas personas que parecen moverse como pez en el agua en un entorno tan exigente. Y bueno, aunque todo el mundo estaba centrado en el cuidado, el entorno estaba lleno de estas pequeñas trampas. Resbalones, tropiezas con algo que alguien había dejado solo un momentito en el pasillo. Se habían vuelto parte del paisaje, un ruido de fondo. Peligros que ya todo el mundo esquivaba casi por instinto, sin pararse a pensar en ellos de verdad. Y claro, como suele pasar, la rutina estaba a punto de saltar por los aires. Pero antes de la gran caída hubo un aviso, un pequeño susto que, como tantas otras veces, se ignoró hasta que ya fue demasiado tarde. Un día Patricia tropezó con una bandeja vacía que alguien había dejado en el pasillo. Logró no caerse de puro reflejo, pero el susto y una pequeña torcedura de tobillo la dejaron bastante frustrada. Su queja fue la de todos, una de esas cosas que se dicen en voz alta pero que se olvidan a los 5 minutos con el jaleo del día. Era un presagio, una advertencia de lo que iba a pasar. Y entonces llegó el día. Un jueves por la mañana, día de limpieza a fondo. Patricia iba con prisa, como casi siempre, corriendo para ayudar a una residente. Giró una esquina del pasillo principal y se topó con esto, un suelo que brillaba, reluciente porque lo acababan de fregar. El escenario estaba listo para el desastre. Fue instantáneo. Sus pies se fueron hacia adelante, sin control. Perdió el equilibrio por completo y cayó hacia atrás. Un golpe seco, durísimo y doloroso. El impacto le recorrió toda la espalda. Y por un instante solo hubo silencio y un pitido en los oídos. La rutina se había hecho añicos. El resultado, una contusión lumbar bastante fuerte y un esguince de codo, o sea, baja médica. Pero, más allá del dolor físico, que era muy real, ese tiempo de parón forzoso se convirtió en algo totalmente inesperado. Un periodo para reflexionar. Lejos del ballet diario, por fin tuvo tiempo para pensar. Esta era la pregunta que no paraba de darle vueltas en la cabeza. Durante la baja, Patricia se dio cuenta de la cantidad de veces que ella misma y todos sus compañeros habían pasado por alto pequeños riesgos. El cubo en el pasillo, solo un segundo. Pasar corriendo por una zona húmeda. Comprendió que su caída no fue solo mala suerte, sino la consecuencia lógica de cientos de pequeños descuidos que se habían ido acumulando. Así que, cuando Patricia volvió a La Vostra Llar, no era la misma. Volvía a su puesto, sí, pero con un propósito totalmente nuevo. Ya no era solo una gerocultora. Ahora, casi sin darse cuenta, tenía una misión. Se convirtió, de una forma muy natural pero súper efectiva, en la embajadora de la seguridad. Y no se trataba de buscar culpables, para nada. La idea era usar su propia experiencia, su propio dolor, para abrirle los ojos a los demás y provocar un cambio real, desde dentro. Y este fue su mensaje principal, el que empezó a compartir con el equipo. Es una frase buenísima, porque convierte un concepto tan abstracto como riesgo laboral en algo tangible, personal y sobre todo doloroso. Hizo que el peligro dejara de ser una norma escrita en un papel para convertirse en una realidad que todo el mundo podía entender perfectamente. Pero ojo que Patricia no se quedó solo en las palabras. Toda esa reflexión durante la baja la convirtió en un plan de acción muy concreto y muy práctico para que su historia no se volviera a repetir. Pasó de la lección aprendida a la acción directa. Y aquí están sus 4 iniciativas clave, que son geniales por lo sencillas que son. Primero, charlas de concienciación usando su propia historia para conectar de verdad. Segundo, señalización activa, más visible, de esa que es imposible ignorar. Tercero, una cultura de orden constante, de recoger todo al momento. Y cuarto, prevención activa con alfombras antideslizantes. Lo fundamental es que eran soluciones que venían de la experiencia real y por eso, esta vez, todo el equipo escuchó.
Y esto de aquí resume el resultado a la perfección. El cambio fue mucho más allá de tener los pasillos limpios, se pasó de una rutina en piloto automático a una conciencia activa, renovada. Las normas de seguridad dejaron de ser algo guardado en un cajón para convertirse en una mentalidad compartida, en una responsabilidad de todos y cada uno. El trabajo en la Bosch-Trallar no se volvió más lento ni menos exigente. Para nada, el ballet de los cuidados siguió con su ritmo frenético. La gran diferencia era que ahora cada bailarín, cada miembro del equipo daba sus pasos con una nueva conciencia del escenario, mirando por donde pisaba. Al final, la historia de Patricia nos deja con esta pregunta en el aire, porque su experiencia es universal. Todos tenemos suelos mojados en nuestros trabajos, en nuestra vida, esos pequeños riesgos que hemos normalizado tanto que ya ni los vemos. La gran lección no es solo aprender de los errores, sino tener el valor de ver esos riesgos antes de que nos hagan caer. La pregunta es, ¿empezaremos a prestar atención ahora o hará falta una caída para que abramos los ojos?